A ver, pensaba hablar un poco sobre algo que muchas veces nombramos y algunos tenemos como cierta idea vaga y que están todos los seres humanos, ¿sí? Que tiene que ver con la resiliencia. Resiliencia como capacidad del ser humano. A veces hay como una especie de debate entre si es innato o adquirido, si nacemos con resiliencia, podemos crear resiliencia nosotros también. Bueno, ese es un poco el tema que tenía pensado tratar Me hoy. encanta, ¿Te gusta? me encanta ese tema. Viste que lo usamos con bastante frecuencia. Che, Sí, qué resiliencia sí, tiene esta persona, ¿no? Qué capacidad de resiliencia. Bueno, uno puede pensar que la resiliencia, o mejor dicho, la resiliencia viene de una propiedad que tienen algunos metales. La resiliencia es una propiedad que tienen los metales frente a determinado desgaste, ¿sí? Frente a determinado desgaste que puede tener que ver con exposición a temperaturas elevadas, sí. es la capacidad que tienen, la capacidad de resiliencia es aquella que da cuenta de poder volver a un estado original, ¿sí? Bien. No todos los materiales tienen esta capacidad. No sé, si uno, por ejemplo, prende fuego un cartón, el cartón lo prendiste fuego y no tiene capacidad de resiliencia. ¿Por qué? Porque el cartón dejó de ser cartón. Se Una vez que desintegró. se desintegró por Perfecto. completo. En cambio, algunos metales, específicamente, tienen esta capacidad frente a adversidad, frente a contextos muy adversos, por ejemplo, altas temperaturas o, por ejemplo, no sé, un frío extremo, pueden volverse maleables, ¿sí? Pueden flexibilizar su estado original, pero volver, después de pasadas estas condiciones, a un estado original. ¿Se entiende? Algo esto le pasa a los seres humanos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se aplica la resiliencia en el aspecto psicológico? Y bueno, tiene que ver con la capacidad que tienen algunos seres humanos frente a situaciones adversas que pueden ser de todo tipo, volver a un estado original luego de que esa situación adversa o luego de que uno haya pasado por esa situación adversa. Imaginémonos personas que pasaron por situaciones críticas en términos económicos, debacles de tipo natural donde perdieron su casa, sus bienes, situaciones donde fueron violentadas físicas, sexualmente, robos traumáticos, accidente de tránsito, ¿sí? Situaciones de pérdidas inesperadas o incluso esperadas, pero que fueron traumáticas. ¿Cómo algunas personas tienen esta capacidad de volver a un estado original luego de que esta situación haya pasado y cómo otras no pueden y quedan afectadas si algo de la condición previa no se recupera nunca? Bien. Esta es un poco la cualidad de la resiliencia y es un poco sobre lo que quería hablar hoy. Perdón. Hay un libro que me sirve para ilustrar esto, tal vez lo conocen porque es un libro relativamente conocido, de Viktor Franklin. Es un psicólogo, un psiquiatra, perdón. ¿Lo leíste? Sí, sí, ¿Sí? sí. Bueno, es un libro muy cortito que se lo recomiendo a todos. Estudia en psicología porque este psiquiatra fue uno de los precursores o fue uno de los que inauguró un tipo de psicoterapia existencial. Es una persona muy interesante, escribió un libro que se llama, al que estoy haciendo referencia, El hombre en busca de sentido, y básicamente lo formuló, lo terminó de escribir a posteriori, pero lo formuló cuando estaba detenido, secuestrado en un campo de concentración. Por la condición, por haber sido judío, pasó por diferentes campos de concentración, vio morir a muchos de sus seres queridos, de sus seres allegados, de sus familiares, y además, bueno, pasó por Auschwitz, por varios campos de concentración, y cuando sobrevivió y cuando salió, empezó a estudiar por qué algunas personas frente a esas situaciones adversas extremas definitivamente pueden hacerle frente a esa adversidad y seguir con un sentido, dice él, es un poco el argumento del libro, y por qué otras no logran y la situación los lleva puesta o los mata psicológica, bueno, y definitivamente también físicamente, ¿no? Es un libro muy interesante donde cuenta un poco la situación por la que le tocó atravesar a él y también un poco este estudio que él llevó a cabo de cómo algunos de sus compañeros, algunas de las personas con las que le tocó compartir prisión, sobrevivieron como pudo sobrevivir él y por qué otras no. Un libro muy, muy interesante y muy cortito, si vale la pena, si tienen la oportunidad de leerlo, El hombre en busca de sentido. Martín Fierro, librería Martín Fierro, vayan ahí a comprarlo. Sí, Obvio. es muy interesante, porque además plantea algo nada, que es clave, que es trascendental, que es que, bueno, a diferencia de los animales, los seres humanos tenemos la capacidad de otorgarle sentido a prácticamente todo, y eso es un motor y eso es una maravilla única que tenemos, ¿no? O sea, depende de cada uno, depende de cada quien, pero todo es factible de generar un sentido importante para nosotros, el trabajo, el estudio, la pareja, los hijos, los nietos,
el reencuentro luego de determinada época, de determinada edad, con determinadas personas, ¿no? El encontrarnos con nosotros mismos. Todo para cada uno de nosotros, cada caso es particular y especial, pero todos tenemos la posibilidad de otorgarle sentido. No me filmes, Cecilia. Bueno, Mira qué mala. Hola, los quiero. No, yo te iba a preguntar algo. Después del estrés postraumático, de alguna situación de mucho dolor, en el caso de mi familia, después de una pérdida muy, muy fuerte, ¿cómo, a ver, existe algún tip, para poder, para poder recobrar sentido a tu vida? ¿Hay alguna manera de que vos vuelvas a tener gusto por la vida después de un golpe tan fuerte, en el caso de mi vieja, de perder un hijo? Bueno, a ver, definitivamente situaciones traumáticas nos marcan, ¿no? Y dejan una huella que es imborrable, ¿no? Hay determinadas situaciones que sí, uno puede tener capacidad de resiliencia, pero la capacidad de resiliencia no quiere decir que esa huella se borre, ¿sí? O que uno pueda seguir adelante tal cual previo a una situación inicial, ¿no? Hay cosas que nos marcan y nos marcan definitivamente. Y esto me parece que es algo inapelable. Y hay un proceso de duelo, dependiendo de la magnitud del evento, ¿sí? De la magnitud de la pérdida, hay un proceso de duelo que definitivamente uno lo tiene que atravesar, y eso no se consigue sin dolor, sin sufrimiento, sin replanteo. Como ¿sí? que el tiempo, o sea, se influye. Hay algo que tiene que Viste que todo el mundo dice el tiempo, Claro. todo el mundo Sí, recurre a sí, esa sí. palabra. Sí. Después de pasar algún estrés, algún trauma grande, la gente en general decimos, yo también, bueno, con el tiempo vas a curando vas la a lograr, herida, vas a sí, volver sí, a, claro. no sé, a disfrutar de tal o cual cosa, o sea, El tiempo creo que te permite varias cosas, pero una es, sin dejar de percibir y de conectar con el evento doloroso, darle la oportunidad a que la vida te pueda, nada, mostrar otras alternativas, que te permita correr un poco el foco atencional, ¿sí? Mariano, ¿hay alguna manera dijimos que no. que no vamos a hablar? Sí, bueno, pero No, esto bueno, tiene que ver con No, el- pero por mí, a mí me sirve que hablen, Claro. porque si no me siento con un monólogo raro. Claro, no. Yo lo que quería preguntarte es si hay alguna manera de trabajarla. La resiliencia. ¿Cómo? La Sí, resiliencia. bueno, Sí. resiliencia. Sí, bueno, definitivamente, a ver, ¿de dónde viene la resiliencia? La resiliencia viene desde los comienzos, ¿sí? Si bien uno podría pensar en algunos componentes biológicos con los cuales nacemos, ahora voy a hablar de alguno de ellos, la resiliencia definitivamente está dada por las formas en las que fuimos criados y sobre todo por las figuras de apego. Yo en algún momento hablé de los apegos seguros. Las personas con apegos seguros, los apegos seguros son estas personas significativas que pueden ser los padres, los cuidadores, que dan ciertas condiciones que te permiten a vos explorar el mundo sin el temor de que te pueda pasar algo, pero al mismo tiempo con la cautela de cometer los menores errores posibles y de exponerte a la adversidad de la menor manera posible. ¿Sí? Definitivamente tener un apego seguro, tener ciertas condiciones cuando uno nace son importantes. Después hay determinadas estructuras que tienen que ver con cuestiones cerebrales que se estudiaron que en algunas personas están más activas que en otras, y esto definitivamente podría estar relacionado con la resiliencia. Es como la parte anatómica de la resiliencia. Hay una estructura muy importante para la psicología que tiene que ver con la amígdala. La amígdala es una estructura del cerebro que se encarga de procesar los miedos. Pareciera que las personas que son resilientes tienen menos activa esta parte del cerebro, la parte que se focaliza o que le presta demasiada atención a los temores. No es que está desarticulada, no es que está desactivada por completo la amígdala, sí pareciera que se activara menos, ¿no? Pero claro, la amígdala, si bien es una estructura cerebral, está relacionada con los aprendizajes, ¿no? Es como que hay una parte de su función que tiene que ver con la historia de vida, con lo cual no es lo mismo una persona que nació con un apego seguro porque tuvo determinados referentes y determinadas condiciones ambientales estables y esperables a una persona que, por ejemplo, nació en un contexto de guerra, donde claramente va a tener la amígdala mucho más activada, ¿sí? La amígdala no se controla de forma voluntaria, ¿sí? Amígdalas activadas, esta parte del cerebro que está relacionada con los miedos, más activa, se supone que tienen estas personas menos capacidad de resiliencia. Y al mismo tiempo hay otra estructura cerebral que tiene que ver con la corteza prefrontal, que para que se entienda así sencillamente, está relacionada con la parte racional, con la parte del pensamiento. Personas que más pueden intelectualizar, es decir, que tienen esta parte más desarrollada, más activada, cuanto más pensás, pareciera que más capacidad tenés de hacerle frente a la adversidad y hacerle frente a los temores, y esto estaría relacionado con mayor capacidad de resiliencia. ¿Pero se aprende a ser resiliente? Ahí. Algo de eso se aprende, sí, Se aprende. definitivamente. Es algo que se Lo primero puede... que decís tiene que ver con no con lo genético, sino con lo que te pasó, con lo cultural.
pero después se aprende Total. en cualquier Podríamos momento de tu pensar, vida. podríamos pensar que es un 50-50. Ah, mira. En algo venimos y algunas condiciones escapan nuestra voluntad. O sea, porque que yo me pongo, por ejemplo, en este momento de mi vida, podría llegar a cambiar algunas Total. situaciones. Pensemos, Me parece que no, que uno no puede. no, ni hablar. Pensemos que, bueno, no sé, recién hablaba del caso de este psiquiatra que estuvo en un campo de concentración. No sabemos mucho de la historia de vida previa, pero uno podría pensar que esas situaciones críticas te enseñan, si uno puede ejecutar ciertas estrategias, te enseñan a ser resiliente y posiblemente uno sea más resiliente de lo que lo era previo a esa situación crítica. Yo establecí como 5 estrategias. Si se quiere, me cuesta mucho pensar en estrategias porque parece que pareciera como que uno las tiene que activar y suena medio frívolo, ¿no? Como hablar de situaciones traumáticas y aplicar estrategias a modo manual, ¿no? Che, ChatGPT, decime cuáles son las estrategias frente al dolor que estoy sintiendo. No, bueno, no hay como tales. Pero sí por lo menos que te ayuden a pensar, que nos ayuden a pensar sobre qué cosas podrían ayudar a ser más resilientes y cuáles no, ¿sí? Pensé 5. Una que tiene que ver con, bueno, aceptar el dolor como parte de la vida, ¿sí? Se sabe que las personas que son resilientes pareciera que tienen mayor capacidad de entender de que la adversidad es posible, ¿sí? Y las personas no resilientes parece que reniegan un poco de esas situaciones adversas por las cuales a uno les toca atravesar. Es como que las personas no resilientes se preguntan, che, bueno, ¿por qué a mí me toca esto? Y quedan enganchadas en ese bucle, y las personas que son resilientes dicen, che, bueno, sí, ¿por qué yo no? Lo cual no quiere decir que no lo sufran, no quiere decir que no se angustien, que no se frustren, pero pareciera como que los resilientes tienen mayor capacidad de aceptar la adversidad, perdón, el dolor y el malestar, ¿sí? Tienen como mayor capacidad de aceptar que las cosas negativas forman parte de la vida. Muchas veces acá hablamos y problematizamos o criticamos el aspecto relacionado con las redes sociales. Hay toda una lógica cultural que indica de que el dolor sería fácilmente evitable, ¿no? Que uno, si llevara a cabo determinadas estrategias, determinadas acciones, podría no experimentar dolor o malestar, y esto es definitivamente un error y es una falacia, es algo que no existe. Bueno, pareciera que las personas que tienen conciencia de esto tienen mayor capacidad de desarrollar resiliencia o tienen mayor grado de resiliencia propiamente dicho. Este sería como un primer concepto, ¿no? Esto de poder aceptar el dolor como parte de la vida. Lo digo y me cuesta hasta creérmelo, pero creo que algo de esto hay, ¿sí? Algo de esto tiene que haber. ¿Para qué? Para ser resiliente, para tener mayor capacidad de ser resiliente. Después, que tiene que ver un poco con lo anterior, las personas resilientes se focalizan más en aquellas cosas que se pueden cambiar respecto de las que no se pueden cambiar. Ya sé lo que me van a decir ustedes. Bueno, ¿qué se puede cambiar de una situación traumática donde yo perdí un ser querido? Bueno, definitivamente la pérdida de por sí no se puede cambiar, ¿no? Pero pareciera que las personas resilientes, sin embargo, encuentran algo en lo cual poder focalizarse, ¿sí? Que le permite visualizar cosas factibles de modificar para su bienestar. Yo muchas veces hablé acá como de la mente primitiva que tenemos todos los seres humanos. Estamos todo el tiempo conectados y esto tiene que ver con una estrategia evolutiva, conectados con el peligro. Si yo salgo de la radio y veo, bueno, justo el día de hoy no ayuda, pero si yo veo un arco iris increíble que me deja totalmente, nada, me deja sorprendido, digamos. Total, sorprendido por la belleza de ese arco iris, y al lado tengo, no sé, un oso que me va a venir a atacar, un ladrón que me va a venir a robar. Bueno, sí, no tiene mucho sentido prestarle atención, ¿no? a ese arco iris. La mente funciona de esa manera y eso tiene una estrategia evolutiva. Tenemos mucha más facilidad para conectar con los eventos negativos y por ende también tenemos mucha más facilidad para conectar, o muchas veces la tendencia es conectar con cosas que no se pueden cambiar. Pareciera que los resilientes logran conectar de todos modos con aquello que sí se puede cambiar. Sí, la pérdida no se puede cambiar. La situación traumática ocurrió. ¿Sí? Perdí a mi amigo, perdí a mi familiar, perdí el trabajo, incluso ese trabajo en el cual yo era bueno. Tuve un accidente o tuve una desgracia en términos económicos por haber hecho una mala inversión, tuve una desgracia porque, no sé, un evento natural me dejó sin casa. Sin embargo, los resilientes tienen la capacidad de dejar eso ahí, eso que no se puede cambiar, y poder focalizar en aquello que sí se puede cambiar y efectivamente cambiarlo y modificarlo. Perdón, Mariano, que muchas veces es parte de un cuestionamiento del entorno. Total. ¿No? A veces dicen, pero ¿cómo? ¿Estás con esa impronta o con esa energía y qué sé yo? Porque creería, no sé, que es un porcentaje menor las personas que pueden aceptar esto y tomarlo como parte de la vida. Total. Viste que ante mucha gente te dice, pero vos
Lo archivaste. Sí, sí, sí. Hay mucha presión social, positiva y negativa, para lo bueno y para lo malo. Tenemos presión social muchas veces para decir, che, bueno, dale, seguí adelante, esto no es tan importante, cuando para uno sí es importante y Claro. trascendental, un poco lo que hablaba antes sobre el hombre en busca de sentido, ¿no? Lo que para mí es importante puede no serlo para otro, ¿sí? Y al mismo tiempo hay personas que, claro, que definitivamente conectan o hacen una lectura de que nuestro dolor tiene que ser un dolor trabajado o factible de trabajar de una manera diferente. Y ahí de nuevo se le juega al otro lo que esa persona haría con el dolor que nosotros tenemos en caso de que le ocurra a él, ¿no? Pero sí, está bueno el punto. Sí, a veces Ok. hay como presión social positiva y negativa. Incluso en el intento de ayudarnos muchas veces, las personas caen en el error o cometen el error de poner cosas de ellos en función de lo que creen que para nosotros sería mejor, cuando no necesariamente eso es así. El punto número 3 que me parece interesante pensar para trabajar el aspecto de la resiliencia tiene que ver con lo que uno hace, ¿no? Con lo que uno hace surge la pregunta al respecto de si eso ayuda o no ayuda, ¿sí? En una situación crítica, en una situación traumática, no siempre se puede, pero en la medida en la que esto sea posible, es interesante poder parar un segundo y reflexionar al respecto de lo que uno está haciendo y cuánto eso colabora al objetivo que uno se propone, al fin que uno tiene, y cuánto empeora, ¿sí? Hace poco, en el transcurso de esta semana, me tocó hablar con un paciente que está pasando por una situación bastante crítica porque se acaba de separar o se separó hace relativamente poco tiempo y está pasando por una situación de mucha angustia y de mucha depresión producto de la separación. Frente a esa situación dolorosa que me describía, un fin de semana donde se encontraba muy angustiado, muy atravesado por muchos recuerdos y por muchas situaciones vividas y por mucha nostalgia y por mucha melancolía, el paciente me dijo que tuvo la idea, por un momento, de entrar en una computadora vieja y de ver fotos de la relación, de ver fotos viejas, de ver fotos que se habían sacado con su pareja a lo largo del recorrido que habían estado juntos, ¿sí? Y se acordó de esta estrategia e dice que por un segundo se detuvo a pensar cuánto podía colaborar eso, el hecho de ir y buscar fotos y chequearlas y repasarlas, ¿sí? Cuánto podía colaborar en este proceso que él había empezado a llevar a cabo, que había emprendido, que tiene que ver con atravesar el proceso de duelo de la mejor manera posible, de la mejor forma en tanto y en cuanto necesita, bueno, atravesarlo como tal y pasar a una nueva etapa. Y definitivamente llegó a la conclusión de que esa estrategia no iba a ser bien, no iba a ser buena, no iba a ser beneficiosa, porque posiblemente luego de ver las fotos, si bien podía llegar a conseguir cierta calma mirando las fotos, luego de verlas posiblemente iba a tener muchos más recuerdos, iba a tener mucha más nostalgia y mucha más melancolía, producto de lo que esas fotos le iban a devolver, ¿no? Producto de lo que el recuerdo, las fotos iban a activar determinado recuerdo y ese recuerdo se iba, nada, como en algún punto a revivir la historia que él estaba duelando, ¿sí? De nuevo, no digo que a todos les funcione esta estrategia. A este paciente en particular le funcionó hacerse la pregunta, ¿esto me ayuda o me daña? Y definitivamente la conclusión fue que eso lo dañaba, ¿sí? Por eso no llevó a cabo esa estrategia. La cuarta tiene que ver, en la medida de lo posible, no siempre se puede, pero tiene que ver con volver a la normalidad lo más rápido posible luego de haber pasado por la situación traumática. Parece que las personas resilientes pasan por un momento crítico, ¿sí? Pasan por la situación crítica por medio de la cual atraviesan la pérdida, el dolor, etc. Pero tienen la flexibilidad de, en cuanto están dadas las condiciones, volver al estado original, ¿sí? Volver a la normalidad previa. ¿Qué quiere decir esto? Ok, perdí mi trabajo, perdí el trabajo que amaba, perdí el trabajo que vengo desarrollando desde hace muchísimos años. Lo perdí de forma intempestiva porque sin previo aviso me echaron. Un trabajo para el que era bueno, un trabajo del que disfrutaba mucho, lo perdí. Me angustié, me deprimí, me llené de ansiedad y me quedé en parálisis absoluta durante semanas. Cuando están dadas las condiciones, las personas resilientes vuelven al estado original. El estado original, a ver, el trabajo se perdió, no hay forma de volver a ese estado original. Pero sí en otros aspectos de la vida. Vuelvo a entrenar lo más rápido que pueda, vuelvo a caminar, vuelvo a ver amigos, vuelvo a ir al supermercado, vuelvo a hacer la vida, en la medida de lo posible, lo más parecido a lo que era en mi estado natural, en mi estado normal, previo a la situación traumática. Eso es algo que también funciona y creo que tiene que ver un poco con el aspecto relacionado con la resiliencia. Y por último, el último aspecto, ¿sí? No por último menos importante, tiene que ver con construir red de apoyo, ¿sí? Y construir red de apoyo no tiene que ver necesariamente con hablar al respecto de lo que a nosotros nos pasa.
nosotros podemos haber tenido una pérdida intempestiva y muy traumática, ¿sí? Recuperar la red de apoyo no quiere decir que yo me junte con amigos a hablar al respecto de mi pérdida, ni a relatar específicamente cada uno de los sucesos traumáticos que me ocurrieron a lo largo de la vida. Pero sí recuperar la red de apoyo es fundamental y pareciera que esta es otra de las claves que está relacionada o que aumenta la chance de que uno sea resiliente. Está relacionada con la capacidad de resiliencia, ¿sí? Pareciera que las personas resilientes nunca se aíslan, ¿sí? O se aíslan lo menos posible, ¿sí? En cuanto recuperan la red de apoyo, pareciera que esto funciona en términos positivos para sentirse mejor, para tener esta capacidad que yo hablaba al principio, que tienen algunos materiales de volver al estado original, incluso frente a situaciones adversas del contexto, ¿sí? De nuevo, no implica tener vínculos sociales, tener que hacer referencia a las situaciones traumáticas o a las situaciones dolorosas que nos ocurrieron, pero sí tener contacto social. Somos seres sociales 100%, y nuestro cerebro codifica el aislamiento como peligroso, ¿sí? Entonces, en la medida en la que recuperamos las redes sociales, en la medida en la que recuperamos algo del contacto social, eso termina siendo positivo, eso nos aleja de la desesperanza y pareciera que las personas resilientes esto lo tienen incorporado y lo ejecutan con mucha naturalidad. Yo quiero, lo que sí me interesa preguntarte en todo este tema, que quién no pasó, ¿no? Por una situación traumática, como lo describió recién Mariano, en cualquier ámbito hemos pasado por estas situaciones. Hay una gran diferencia cuando esta persona los recuerdos los tiene desde lo positivo, desde la sonrisa, y no cae en esa cosa de la angustia, de la tristeza. O sea, ahí identificás Por ejemplo, vos si me decías una situación de pérdida, pérdida. conectar con recuerdos positivos Exactamente, de la pasa persona. el tiempo y eso te lleva a acordarte de los momentos felices, Ujú. Y no caer en la tristeza y en la angustia permanentemente. Eso se puede trabajar. Bueno, definitivamente es un acto voluntario lo que vos me estás describiendo y es algo que ayuda muchísimo. Sí, claro. O sea, hablaría de un proceso de duelo favorable, ¿no? Que tuvo la persona donde definitivamente sufrió, porque no da lo mismo tener a no tener determinados vínculos, determinados seres queridos, determinadas personas importantes, pero después de transcurrido el tiempo necesario en el cual uno tiene que sufrir, pasarla mal, angustiarse, replantearse la existencia, la vida, etcétera, bueno, sí, empieza a surgir este espacio en el cual o bien de forma natural uno empieza a conectar con otros recuerdos que empiezan a competir con los recuerdos negativos o con las sensaciones negativas de pérdida, empieza a aparecer este espacio donde uno puede conectar con los recuerdos positivos, que den cuenta de la valía del vínculo, que den cuenta de lo valioso que fue esa persona para nuestra vida. Esto puede surgir de forma natural, sin lugar a dudas, pero también puede ser un ejercicio adrede que uno lleve a cabo para justamente conectar con este aspecto importante de la vida y de la complejidad de la vida, para decirlo de alguna manera. Y algo de esto se trabaja en terapia. Un poco los Claro. psicólogos hacemos ese trabajo, de decir, che, ok, contame algo más. Contame algo más respecto de quién era esa persona para vos y por qué era tan importante. Contame algo que hayan vivido juntos. Bueno, y también lo importante de incorporarse dentro de los grupos de autoayuda, donde siempre te parece que lo tuyo es un poquito menor al del otro. Total. Eso es fundamental también. Totalmente. Cuando estamos hablando de pérdidas, obviamente, de distintas familiares, y lo que te lleva a ese grupo a escuchar gente que no sos el único. Ujú, Que a veces sí, como individuo lo que pasa es eso, individuo crees que sos el único que te está pasando todo esto, total. ¿no? Bueno, Lo importante que es la terapia también. no, la terapia grupal es clave porque te permite esto. Te permite primero correr el foco, hacer el foco, poner el foco en otras historias, en otro sufrimiento. Hay una especie de tratamiento espejo también que ocurre en las terapias grupales donde uno puede entender cómo otras personas que pasaron por una situación similar a la nuestra pudo atravesar esa situación dolorosa y qué estrategia llevó a cabo te hace sentir escuchado y te hace sentir además comprendido porque vos en el grupo hablas de las cosas que te pasan, pero que también le pasaron al resto de los participantes del grupo. La verdad que sí, los espacios grupales son súper O sea importantes. que también depende, ¿lo podemos relacionar con autoestima? Autoestima, bueno, sí, a ver, autoestima es un poco la capacidad que tenemos o la lectura que hacemos de cómo está nuestro estado del ánimo, ¿sí? La autoestima es la percepción que tenemos de nuestro estado del ánimo, ¿sí? Y definitivamente nuestro estado del ánimo frente a situaciones adversas, críticas, traumáticas, se daña, ¿sí? Con lo cual sí hay una relación entre autoestima, entre cómo nosotros nos percibimos, cómo percibimos que nos sentimos y las situaciones por las que estamos atravesando. Sí, definitivamente guarda una relación. Y definitivamente
todos los espacios, alguna de las 5 estrategias que yo nombré hace un rato, o los espacios terapéuticos de cualquier índole, refuerzan o trabajan o ayudan a mejorar el autoestima. Sí, claro. Interesantísimo, Mariano Rato con nosotros, como siempre, como cada viernes nos trae unos temas, todos tocados por los temas de Mariano. Bueno, hacemos un corte chiquitito porque ni agua le dimos hoy a Mariano, nada, ni un tecito, ni un café. Ya volvemos.